Familia de Instagram, YouTube, Facebook y Twitter, caluroso y respetuoso saludo. Hoy vamos a hablar de un peso pesado de la mafia del norte del valle, que es muy diferente a Cali. El norte del valle es la parte rural de Cali, que comprende los municipios de Águila, Zarzal, Toro, La Paila, El Dobio. Don Iván, de familia muy pobre, nacido en El Dobio en el año 1961, casado con doña Lorena Henao. Doña Lorena Henao es hermana de Orlando Henao, el capo de capos del norte del valle, el que es llamado el hombre del overol. Don Iván conoce a doña Lorena cuando ella tenía 12 años de edad. Allí se hacen novios y después se hacen esposos. Ante la pobreza de su pueblo, don Iván sale a buscar fortuna y llega a Leticia, en la frontera con el Perú, a la tierra de Evaristo Porras, un peso pesado del narcotráfico, socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que maneja toda la pasta de cocaína que venía de Perú hacia Colombia para el cartel de Medellín. Don Iván se convierte en un gran contacto para que llegue la pasta de cocaína al norte del valle. Allí los mafiosos de la época empiezan a usar a don Iván y don Iván se vuelve necesario en el narcotráfico. Ya don Iván regresa a su pueblo, compra fincas, construye pistas y ya entra de lleno en el mundo del narcotráfico y empieza a exportar cocaína directamente hacia los Estados Unidos de Norteamérica con sus aviones. Siendo muy joven se convierte en multimillonario, un hombre supremamente rico. Don Iván era muy hábil para el negocio, la mente suya era supremamente rápida y por eso llegó a amasar una gran fortuna. No era un hombre muy violento, pero sí don Iván era fregado, era jodido, pero no era muy violento, porque el violento y el brazo armado del norte del valle era el señor Orlando Henao. Construyó un gran nombre y una gran fortuna, y por Colombia se fue regando su nombre, y sobre todo por las autoridades de la DEA y la policía colombiana. Colocaron los ojos en él, y en el año 1992, en abril, es capturado en Zarzal Valle. En su captura don Iván está muy tranquilo. ¿Por qué? Porque Pablo Emilio Escobar Gaviria y nosotros habíamos tumbado la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica el 19 de junio de 1991, pero sin embargo don Iván es detenido y llevado a la cárcel nacional modelo de Bogotá. Primero lo llevan a la cárcel La Picota y de allí lo trasladan a la cárcel modelo de Bogotá. Don Iván tenía gran amistad con Pablo Emilio Escobar Gaviria, porque la guerra nuestra era con el cartel de Cali, no con el cartel del norte del valle. Cuando don Iván llega a prisión envía un abogado donde Pablo Escobar, yo recibo el abogado en la cárcel de la Catedral. Don Iván era tan importante que don Iván trató de arreglar la guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Llegó hasta las puertas de la cárcel de la Catedral y se devolvió. ¿Por qué se devolvió don Iván Urdinola de la puerta de la cárcel de la Catedral? Nosotros lo estábamos esperando y al final nunca llegó. Se devolvió porque los hermanos Castaño Gil, directamente Carlos Castaño Gil le dijo que posiblemente Pablo Escobar Gaviria lo podía secuestrar y lo podía matar dentro de la cárcel de la Catedral. Pero el patrón no era así, el patrón era amigo de don Iván Urdinola. Ya don Iván Urdinola preso, le manda unas cartas al patrón con el abogado y están siempre en contacto. Don Iván tenía gran aprecio por Pablo Emilio Escobar Gaviria. Había algo a lo que don Iván Urdinola le temía y era la extradición. Él empezaba a hablar de extradición y empezaba a hacerse así en la mano y siempre increíblemente sacaba unas tiritas de mugre. Se iba sacando las tiras de mugre y dele en la mano. Cuando yo llego a la cárcel nacional modelo, después de que me entrego la segunda vez, después de haberme jugado con Pablo Emilio Escobar Gaviria, don Iván Urdinola me recibe con mucho cariño, con mucho respeto, me da las gracias a mí por haber tumbado la extradición, que gracias a esto pues él está en la República de Colombia, con don Iván Urdinola, un hombre muy jodido, muy complicado, que era un hombre demasiado rápido, todo el tiempo se estaba moviendo y muy desconfiado, desconfiaba de todo el mundo, y era muy amigo de los hermanos Castaño Gil también. Era tan poderoso don Iván Urdinola que era amigo de Pablo Escobar, era amigo de los Rodríguez Orejuela, amigo del señor Hermes Herrera, Buitrego alias Pacho Herrera y amigo de José Santa Cruz Londoño y de los hermanos Castaño Gil. Don Iván Urdinola era supremamente poderoso por todo el dinero que tenía y porque lo sabía mover y porque era cuñado de Orlando Henao, el capo de capos. Don Iván Urdinola dentro de la cárcel, en la cárcel de alta seguridad, en el pabellón de alta seguridad donde estamos, era jefe de jefes. Allí todos lo respetábamos y él movía el pabellón, compraba la comida para todos, era supremamente amplio, él tomaba licor, me parecía muy poderoso porque tenía un teléfono de pared como el de una casa, había conectado una cuerda desde la calle y había entrado el teléfono hasta su propia celda. En la cárcel lo visitaba su esposa, la señora Lorena Henao, lo visitaba Orlando Henao, lo visitaba
un hombre un peso pesado del narcotráfico del norte del valle como Chupeta, lo visitaba allí. Don Iván Urdinola era supremamente respetado y muy querido en el norte del valle. Cuando muere mi patrón Pablo Emilio Escobar Gaviria, el 2 de diciembre de 1993, don Iván Urdinola siente la muerte del patrón. Me dice: Pope, es delicado que haya matado a Pablo, ahorita se le va a venir todo esto a los Rodríguez Orejuela, porque don Iván era muy inteligente. Cuando se da el problema de la familia del patrón, que se convirtió en unos parias, don Iván Urdinola Grajales y su esposa doña Lorena Henao, que también era muy poderosa y muy respetada, se solidarizan con la familia del patrón y ayudan para que la familia del patrón vaya a Cali y hable con los hermanos Rodríguez Orejuela, hable con los Pepes, con los hermanos Castaño Gil, hable con José Santa Cruz Londoño y hable con el señor Elmer Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera. En los aviones de don Iván Urdinola viaja la familia del patrón a Cali, y doña Lorena siempre estuvo pendiente, y don Orlando Henao estuvieron pendientes de la familia del patrón, que no le fuera a pasar nada, absolutamente nada en Cali. Ya la familia del patrón pues ya salen del país y llegan a la Argentina y están tranquilos. Dentro de la cárcel don Iván era bien complicado, pero era un jefe de jefes. Allí, estando presos, matan a un hermano de don Iván Urdinola. Su hermano Julio Mario tenía un vicio, que se emborrachaba, se embriagaba con licor y le mordía la oreja a la gente, le arrancaba medio pedazo acá y se llevaba la oreja completa y se comía la oreja. Era un vicio supremamente feo que le había traído muchísimos problemas. Un día está tomando licor en el norte del valle, en el Dobio, y le muerde la oreja a un amigo con el que estaba tomando licor. El amigo se para y le pega 6 balazos y lo mata. Don Iván se entristece muchísimo y ordena que haga la investigación. La investigación le dice: no, Julio Mario le mordió la oreja a una persona, le cuenta la historia. Don Iván ordena que secuestren al que lo mató, se deja atrapar, se tira a la montaña, sale un día de mercado, se deja atrapar, lo torturan y lo matan. Y a don Iván Urdinola le envían el video donde están torturando al tipo que mató a su hermano. Tenía otro hermano que se llamaba Julio Fabio. Era un hombre que tenía muchísimo dinero, pero un hombre supremamente indisciplinado, supremamente complicado. Se tomaba su licor y se enloquecía. En plena feria de Cali, donde estaba toda la mafia de Cali, todos los capos de capos, pasaba por encima de las mesas caminando todo borracho, regaba las copas de licor, le cogía los senos a las mujeres de los demás, decía lo que le venía en gana. Era supremamente complicado Julio Fabio. Don Iván tenía sus ratos de amabilidad conmigo, y en esos ratos de amabilidad me contaba que Fidel Castaño Gil le enviaba cada 8 días unos frascos con papayuela, una fruta tropical. Es una papaya pero más pequeña, la meten en azúcar y queda supremamente deliciosa. Viene de Córdoba y Urabá. Un día no llegó la papayuela, los frascos con papayuela, y yo le dije: don Iván, ¿por qué Fidel no le volvió a mandar la papayuela? Y me dijo: Pope, le voy a contar un secreto, pero un secreto de Estado. Le dije: cuénteme, don Iván. Fidel Castaño Gil está muerto y lo mató su hermano Carlos Castaño Gil. Se enteró primero don Iván Urdinola que muchísima gente en el país, porque don Iván manejaba mucha información por la importancia que él tenía y cómo se movía de bien en el bajo mundo. Era una buena noticia para mí la muerte de Fidel Castaño Gil, ya que él estaba detrás de mi vida, pero era también una muy mala noticia, ya que Carlos Castaño Gil, su hermano que lo mató, estaba cogiendo muchísimo poder y era muchísimo más violento Carlos Castaño Gil que Fidel Castaño Gil. Yo le exteriorizo a don Iván Urdinola que la muerte de Fidel Castaño Gil pues es muy buena noticia, pero también le digo que es una noticia supremamente grave, ya que Carlos Castaño Gil ha cogido muchísimo poder, pero un poder increíble. Y yo conocí a Carlos Castaño porque trabajó conmigo dentro del cartel de Medellín. Don Iván me dice: tranquilo, que yo a Carlos lo manejo. Dentro de la cárcel don Iván movía muchísimos negocios. Allí tuvo un negocio con un hombre pesado del narcotráfico, Jairo Correa Alzate, alias Caballo, miembro del cartel de Medellín, un poderoso mafioso, muy rico, dueño de tierras muy importantes en el Magdalena Medio antioqueño, entre ellos la hacienda Japón. Don Iván Urdinola le prestó 20.000 millones de pesos en efectivo, y Jairo Correa Alzate nunca le pagó los intereses ni le pagó el dinero. Jairo Correa Alzate incluso fue grosero con don Iván Urdinola. Don Iván no le dijo nada. Jairo Correa Alzate salió en libertad. De allí, de la cárcel Modelo, fue trasladado a la cárcel de Itagüí, salió en libertad Jairo Correa Alzate, y don Iván Urdinola habló con su cuñado Orlando Henao. Le enviaron un grupo de expolicías comandados por un tal alias Pispis y secuestraron a Caballo en su hacienda Japón. Ese día iba Jairo Correa Alzate en uno de sus caballos y entraban 4 camionetas. Era un grupo de expolicías todos armados hasta los dientes. Una de las camionetas
rozó un poquito el caballo de Jairo Correa Alzate. Como Jairo Correa Alzate era tan impetuoso y tan orgulloso, les dijo: ¿usted no sabe quién soy yo? Entonces le dijeron los tipos: ¿y usted quién es? Le dijo Pispis: ¿y usted quién es, señor? Le dijo: yo soy Jairo Correa Alzate. Le dijo: por usted es que venimos. Lo bajaron del caballo, se lo llevaron secuestrado delante de sus escoltas y su familia, se lo llevaron, lo sacaron en un helicóptero de la zona. Allí lo pusieron a firmar unas propiedades de todo el dinero que le debía a don Iván Urdinola Grajales, los 20.000 millones de pesos con intereses y todo. Después mataron a Jairo Correa Alzate, lo desaparecieron. Lo único que dice que se encontró fue una mano que se la cortaron y la dejaron en hielo por si de pronto la necesitaban para firmar más documentos y para la huella. Don Iván hizo una amistad muy bonita con un miembro del cartel de Medellín, con Juan Diego Arcila Henao, alias El Tomate. ¿Por qué? Porque a Juan Diego le fascinaban los relojes y don Iván era enfermo por los relojes. Un día don Iván Urdinola trajo a la Cárcel Nacional Modelo su colección de relojes. Un solo reloj, Chopard, lleno de diamantes, valía $1 millón. La colección de relojes de don Iván Urdinola valía más o menos $30 millones, lo decía él, y se veían impresionantes estos relojes. Toda clase de relojes, Rolex, toda clase de relojes hermosísimos. En esta foto podemos ver la buena amistad que había entre el Tomate y don Iván Urdinola. Era tan buena la amistad que Tomate con su esposa no podían tener hijos. Y don Iván Urdinola, del norte del valle, trajo una niña que había quedado huérfana y se la regaló al Tomate. Aquí podemos ver el bautizo de esta niña. Don Iván Urdinola era un gran ser humano, amaba con locura a su familia, a su esposa Lorena Henao, amaba a sus hijos. Era tan buen ser humano don Iván Urdinola que había recogido un niño en sus correrías y a una niña y los tenía como hijos suyos. Los crió igual a sus hijos, con las mismas comodidades y con la misma educación. Don Iván amaba con locura a su pueblo El Dobio. De la cordillera a varios kilómetros trajo como 20 pulgadas de agua para sus propiedades y para servirle a su pueblo, al Dobio. Él también había regalado un barrio que se llamaba Doña Emma, como se llamaba la mamá de don Iván Urdinola, que había muerto de enfermedad natural, murió la señora, regaló este barriecito allí en El Dobio. Don Iván Urdinola pensaba muchísimo en su pueblo, nunca se le olvidó que había sido pobre. Tenía casi las mismas conductas de Pablo Emilio Escobar Gaviria, don Iván Urdinola Grajales. Don Iván Urdinola Grajales fue trasladado a la cárcel de Itagüí. Allí se le vinieron todos los problemas del mundo encima a don Iván Urdinola. Empezó a tener problemas con Carlos Castaño Gil, y Carlos Castaño Gil era el rey de Medellín. Y don Iván retó a Carlos Castaño, y Carlos Castaño, como muestra de poder, mata a Pedro Pablo, un hombre que le manejaba más de 50.000 millones de pesos en Medellín a don Iván Urdinola. Fuera de eso, estando don Iván en Itagüí, matan a Orlando Henao dentro de la cárcel de Itagüí. Lo mata un hermano de Pacho Herrera, ya que don Orlando había ordenado la muerte de Elmer Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, a su hombre de confianza, Varela, Wilmer Varela, dentro de la cárcel de Palmira. La baja de don Orlando preocupa muchísimo a Iván Urdinola, porque era el brazo armado de don Iván Urdinola y fuera de él quería muchísimo a don Orlando. También empieza a manejar estrés don Iván Urdinola porque tiene problemas con su esposa Lorena Henao. Fuera de esto, don Iván Urdinola Grajales no se ayudaba, seguía consumiendo grasa, seguía con sedentarismo y consumía muchísimo licor, tomaba muchísimo whisky dentro de la cárcel. Y todo esto lo llevó a que le diera un ataque fulminante a las 3 de la mañana en su celda en la cárcel de Itagüí. Y allí lo sacaron muerto, lo llevaron a su pueblo, El Dobio, y allí está enterrado don Iván Urdinola. Paz en la tumba de don Iván Urdinola, un hombre que luchó, que salió de la pobreza extrema como Pablo Emilio Escobar Gaviria, se acordó de su pueblo cuando tuvo dinero. Mis respetos para don Iván Urdinola. Dios se apiade de su alma, no sé si tuvo tiempo de arrepentirse. Dios bendiga el alma de don Iván Urdinola, mis respetos para don Iván Urdinola, un hombre grande dentro del mundo de la mafia, un ser humano complicado, pero un buen ser humano. Salió una leyenda urbana de que don Iván Urdinola Grajales había sido envenenado por su esposa Lorena Henao porque tenían problemas delicados. Pero mentiras, un hombre muy poderoso del norte del valle, un hombre muy querido que amaba a don Iván Urdinola, le hicieron una biopsia al cadáver de don Iván, llevaron un pedazo de hígado, un pedazo de riñón y un pedazo de cerebro, donde los patólogos de aquí de Colombia, y fuera de eso también sacaron 3 muestras y las enviaron a Houston, Texas. Allí se dictaminó que el cadáver de don Iván Urdinola Grajales no tenía veneno. La muerte de don Iván Urdinola fue de un infarto fulminante. Después de muerto don Iván Urdinola, más o menos a los 3-4 años, es asesinado en la ciudad de Bogotá Julio Fabio Urdinola Grajales. Se dice que lo mandó a matar Jabón Varela. Era muy amigo Julio Fabio de Varela, pero tuvieron un problema por un dinero y lo mandó a matar en la ciudad de Bogotá.
Como recordarán ustedes, Varela fue asesinado en Venezuela por su hombre de confianza combatiente. Me despido de todas y de todos ustedes, agradeciéndoles por ese gran cariño y ese gran apoyo a mi nueva vida. Les habló John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, el general de la mafia, la memoria histórica del cartel de Medellín. Fuerte abrazo.